Me parece que a nosotros los seres humanos nos gusta hacer listas. Listas de los 10 mejores. Las 10 mejores cosas. ¿A usted le gusta hacer listas? ¿Les gustan esas cosas? Digan que sí, porque yo sé que es verdad. Y aunque todos somos seres humanos y todos pertenecemos a la comunidad humana, ¿verdad? O pertenecemos a una comunidad como la comunidad de los dominicanos, o los salvadoreños, los puertorriqueños, los guatemaltecos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, ¿se me olvidó alguno? Colombianos. Pertenecemos a esas comunidades. Nos gusta hacer listas. Nos gusta decidir cuáles son los mejores. O a veces, los peores. En estos días, por ejemplo, eligieron 2 personas más al Salón de la Fama de Béisbol. Y uno de ellos es un dominicano. Y nosotros los dominicanos estamos orgullosos. Están aplaudiendo a Adrián Beltré. Qué bueno, sí, es verdad. Se lo ganó. Miren, las redes sociales están llenas de este tipo de listas. Nos encanta compararnos a veces a ellas o incluirnos a veces en esa lista. Y la iglesia cristiana histórica no es una excepción a eso. Nosotros también tenemos nuestros héroes. Miren estas fotos, 12 de ellos. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Si usted va a ciertos templos, catedrales, iglesias en Roma, usted va a ver esto por donde quiera. 12 estatuas, 12 personas en los techos, en iglesias. Yo escogí 4 fotos nada más, pero hubiese escogido 100, porque en muchos sitios en Roma están estas fotos o estas estatuas de estos hombres que pudiéramos considerar nuestros héroes, ¿verdad? 12 apóstoles. En estas iglesias también quizás usted ve estatuas a María o a Jesús, pero en casi todas está esto que ustedes ven ahí. Y sin duda, yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo, ellos merecen ser conmemorados. Quizás hasta considerados héroes de nuestra fe. Y conocemos algunas de las cosas que ellos han hecho, porque la palabra nos los registra. Conocemos a veces quizás las cosas que hizo Pedro o Juan. Conocemos a Mateo quizás porque escribió uno de los evangelios que nosotros leemos y citamos tanto. Conocemos un poquito de Tomás. La historia y más la tradición nos dice que Tomás fue a la India y evangelizó allá. Y fue martirizado allá. De los otros no se sabe mucho. Pero yo les pregunto, antes de ellos ser héroes, ¿qué eran? Antes de que les llamaran apóstoles, ¿cómo les decían? ¿Y cómo llegaron a ser incluidos en esta lista? Y yo quiero leer un pasaje con ustedes. Un pasaje que nos da algunas indicaciones para nosotros poder responder a estas preguntas. Y antes de leer el pasaje, recordemos las palabras de Jesús a estos hombres. ¿Cuáles son? Vengan y síganme. Vengan, síganme. Y esas son las palabras que Jesús te dice a ti en el día de hoy. Son las mismas. Ven y sígueme. Así que vaya conmigo en la Biblia al libro de Marcos, capítulo 3, versículos 13 en adelante. Y vamos a leer un pasaje, lo voy a proyectar en la pantalla. En la nueva versión internacional. Marcos 3, del 13 al 19. Y la palabra de Dios dice así. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó, ¿a cuántos? A 12. A quienes nombró apóstoles,
para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos de trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Esta es la palabra de Dios. Aquí está el Salón de la Fama, en un sentido, por lo menos 12, bueno, menos uno, ¿verdad?, que es famoso por otra razón y fue descalificado por obvias razones. Pero noten algunas cositas en este pasaje que yo quiero compartir con ustedes, porque el relato que Marcos escribe dice que Jesús subió a una montaña, o puede definirse como una área de lomas, al norte del lago de Galilea. Ustedes saben que es ahí donde Jesús vive, en una ciudad que se llama Capernaum, que está al lado de un mar, se llama el mar de Galilea o el mar de Genesaret, es un lago. Y al norte de eso hay unas lomas. Y Jesús se fue, dice Marcos. En Lucas dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña, ¿a qué? A orar. Y se pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Es claro, yo creo, que Jesús entendía lo serio de esta decisión que él tenía que tomar. ¿Por qué? Porque se apartó una noche entera para orar, para tomar la decisión que él tomó. Y quizás para nosotros debe ser esto un modelo, ¿sí? En forma de paréntesis aquí. ¿Qué creen ustedes? Debe ser esto un modelo o una práctica nuestra, que cuando tenemos que tomar una decisión importante, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Orar. Y apartarnos a orar. Porque una oración hecha de rápido así en la cocina cuando estamos colando el café antes de ir a esa entrevista que tanto queremos, esa no es la oración de la cual estamos hablando aquí. Es apartarte solo, sola, todo el tiempo que sea necesario. Jesús oró una noche. Y entonces noten conmigo lo que Jesús hace después que ora. Y esas acciones son las mismas que Él hace contigo y conmigo hoy. Así que escuchen bien y notemos algunas de estas cosas que este proceso de lo que Jesús hace, sus acciones, nos dicen a nosotros. Porque primero, el llamado al discipulado, que es lo que Jesús va a hacer, es una decisión ¿de quién? De Jesús, la cual requiere ¿qué? Una respuesta nuestra. Y hemos dicho esto 3 veces ya, que es Jesús quien llama. ¿Lo hemos dicho, sí o no? Pero yo quiero que ustedes noten conmigo la diferencia entre este momento, esta acción, este llamado específico, porque quiero hacer hincapié en lo intencional que es de parte de Jesús. Es un momento definitivo en la vida de Jesús y la vida de estos hombres. Marcos dice que Él llamó a los que Él quiso. Y los llamó de dentro de muchos discípulos que Él ya tenía. Y dice que los designó apóstoles. Y hablamos el viernes de qué quiere decir esa palabra. La hemos adoptado directamente del idioma griego. Un apóstol es un enviado, alguien que va con un mensaje que no es de él y lo da a otra persona. Todos nosotros somos apóstoles con A minúscula. Y fue Jesús quien designó a estos 12
como apóstoles. Así que ninguno de nosotros se autodenomina o autonomina apóstol. Tiene que ser Jesús. Digan amén conmigo si usted lo cree. Si no, pues está bien. Así miren, añadiendo entonces a esto que vimos anteriormente de que es Jesús quien llama. Porque se recuerdan que Jesús llamó a Simón, inmediatamente le puso un apodo, le llamó Cefas o Petros o Pedro. Después llamó a Andrés, llamó a Juan, llamó a Jacobo. Y luego de eso viene esta noche de larga oración. Así que entre ese llamado de esos 4 y este llamado de estos 12, obviamente ha pasado tiempo, yo no sé cuánto. Y hay otros que se han añadido y usted puede leer los relatos de cómo Jesús llamó a Natanael, cómo Jesús llamó a Mateo, cómo llamó a Judas Iscariote. Eso no está registrado en la Biblia. Pero obviamente desde ese momento que llama a los 12 hasta este momento que los llama otra vez, algo está sucediendo. Nosotros tenemos como declaración de misión en nuestra iglesia lo siguiente. ¿Usted se lo sabe de memoria? Diga, sí, pastor. Nosotros existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad para que personas sean. Existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad para que personas sean transformadas. Verbo pasivo, nosotros no transformamos a nadie. Quien transforma es Dios. Y nosotros hemos declarado que esta es la razón por la cual existimos como iglesia. Y lo hemos dicho porque esa declaración se desprende de las mismas palabras de Jesús a la iglesia. Mientras hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Pero nosotros entendemos claramente que la iglesia, nosotros no transformamos a nadie. Y mucho menos no nos nombramos apóstoles. Nosotros no transformamos a nadie a un discípulo. Jesús es quien llama, Jesús es quien escoge. Y nosotros meramente somos instrumentos en el proceso de transformación de Dios en la vida de esa persona. Y lo dijimos la otra vez. Y citamos el pasaje del libro de Romanos, donde Dios dice que es Dios, Pablo nos dice que es Dios quien predestina, que es Dios quien elige, que es Dios quien llama, que es Dios quien redime, que salva, que justifica, que santifica. Y un día, cuando celebremos esa cena, otra vez, nos glorificará. Seremos como Él es. Nuestros cuerpos serán, vamos a conocer como hemos sido conocidos. Todas esas preguntas que tú tienes ahora, que no tienes respuestas para ellas, un día no la vas a hacer más, porque Dios va a aclarar tu mente. Y Pablo dice, ahora vemos como un espejo empañado, pero un día, vamos a ver las cosas como Dios las ve. Pero nosotros no hacemos nada de eso. ¿Lo hace quién? Dios. Todo esto es obra de Dios. Pero miren, Jesús, adicionalmente a haber llamado a estos 12 hombres, ahora hace un llamado adicional. Y ora toda la noche. Y llamó a estos 12 hombres dentro de todas las otras personas que lo seguían, porque ya Jesús tenía muchos discípulos. Y usted lo puede leer en el registro bíblico, no tienen que creerme a mí nada más. Pero la razón por la cual es importante entender que nosotros no hacemos discípulos, nosotros participamos en esa obra, es porque porque ser un miembro de la iglesia, por ejemplo, no te hace discípulo. Ser un discípulo no es porque tú confiesas que eres creyente. Ser un discípulo implica que Jesús te ha llamado, que te llama por nombre. Por eso está esa lista ahí. A Dios le gustan las listas. ¿Sabían ustedes eso? Hay muchas listas en la Biblia. Muchas listas de nombre. ¿Qué te quiere decir eso? Paréntesis, ¿qué te dice eso a ti?
que Dios te conoce por nombre, que tú eres uno dentro de muchos y Dios sabe quién tú eres. Y te llama por nombre. Y saben algo, tú y yo hemos sido llamados igual que estos 12 hombres. ¿Y cómo yo sé eso? Porque Jesús, cuando oró en Getsemaní la noche antes de ser entregado, lo que se llama su oración sacerdotal, oró para y por. En el libro de Juan dice lo siguiente, mírenlo conmigo. Jesús orando dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Está hablando de esos 11 hombres, porque ya 12 todavía hay. Hay uno que se había ido, que iba a hacer algo, ¿verdad? Los otros 11 se habían dormido. No se duerman. Voy a terminar pronto. Se durmieron. Era tarde en la noche. Estaban cansados. ¿Usted se cansa? Pero Jesús sabía lo que le esperaba. Al otro día decidió orar. Y oró, no por él. Cortamente dijo, Señor, si es posible que esto pase. Pero si no, que se haga tu voluntad. Y el resto de esa oración, 3 o 4 capítulos, léalo en el libro de Juan, oró por nosotros. Primero por esos 11 hombres que estaban ahí. Dijo, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Versículo 19 dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego, escúchame, no ruego solo por estos, dijo Jesús. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Jesús estaba orando por ti esa noche. ¿Tú le das gracias a Jesús? Y el versículo 21 dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Tú puedes por un momentito, respira profundamente, respira conmigo. Bien profundo y di, wow, Jesús oró por mí esa noche. Te vio. En la eternidad te vio. Te nombró y oró por ti. Oró por esos 11 y después otros que iban a escoger, que iban a salir, que iban a transformar el mundo. Pero oró por ti también. Quizás tú crees que Jesús pensó en ti solo hace unos pocos años atrás, cuando viniste a la iglesia por primera vez o profesaste que Jesús es tu Salvador. Algunos de ustedes tienen semanas que han hecho y han tomado esa decisión. Quizás tú piensas, fue en 3 semanas que Jesús pensó de mí. No, mi querido amigo. Jesús ha pensado en ti desde la eternidad. Gracias, Jesús. Dilo conmigo, gracias, Jesús. Ahora Jesús llamó a estos hombres, pero ellos tuvieron que responder. Y yo quiero que tú entiendas eso en el día de hoy. Porque el verso 13 del pasaje que leímos, Marcos, el verso termina. Jesús llamó, escogió, y ellos se reunieron con él. En otras palabras, ellos dijeron sí. Ellos respondieron en obediencia. ¿Sabían ellos lo que iban a lograr o a hacer o a sufrir? ¿Lo sabían? Jesús le dio un plan bien detallado de todas las cosas que ellos iban a pasar. Cuando alguien se te acerca aquí en la iglesia y te dice, quiero que participes conmigo en un ministerio, tú le dices, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Ninguno de nosotros dice eso, ¿verdad? No es en esta iglesia que eso sucede. No, pastor, yo puedo hacer esas 5 cosas, pero estas otras 4 que están en su lista. Y yo puedo estar en ese ministerio, pero yo no puedo participar todos los domingos. ¿Por qué? No aquí, ¿verdad que no? Yo los quiero mucho a ustedes. Ustedes saben, por eso es que yo les doy esas avenidas de escape.
¿Sabían? Ellos no tenían la menor idea. No tenían la menor idea. Pero ¿sabes algo? Cuando Jesús te llama, Él no te está diciendo, mira, aquí está la lista de lo que tú tienes que hacer. No, Él te dio una instrucción general. Y lo que te dice es, quiero que seas mi discípulo. Quiero que cumplas con el mandamiento que le di a la iglesia entera. Ve por todo el mundo mientras vas, mientras vives y haz discípulos de todas las personas que yo ponga a tu lado. Haz la misión que la iglesia tiene. Así que Dios llama, Jesús llama, pero tú tienes que responder. El llamado al discipulado es una acción, una decisión de Jesús, pero requiere una respuesta tuya. Y la requiere todos los días. ¿Vas a ser mi discípulo hoy? ¿Vas a dejar que tu llama brille hoy? ¿O la vas a esconder, la vas a apagar, la vas a guardar? Y piensen conmigo un momentito, qué tremendo privilegio tenemos nosotros. Qué tremendo privilegio tenemos que Jesús haya decidido llamarnos a nosotros también. Usted puede, maybe you don't get it. Tú estás en una lista. You're on a list. Una lista especial, una lista donde Jesús ha decidido llamarte a ti, darte la oportunidad a ti de participar en su reino. Pero no estamos en esa lista simplemente para sentirnos bien, para sentirnos que pertenecemos. Ay, yo estoy en la lista. No hay razones específicas por las cuales, y lo segundo que quiero compartir con ustedes es que este llamado al discipulado tiene unos propósitos específicos. Porque si tú creías que era para que te llamen discípulo o te nombren apóstol, déjame decir que no es eso. Jesús les dijo a ellos dos cosas. Primero, dice Marcos que designó a 12, quienes nombró apóstoles, léanlo ahí conmigo, para que lo acompañaran. Jesus wants to be with you. Jesús quiere estar contigo. Piénsalo. Él no te necesita. Me encanta ese himno que dice, dueño era él de las Pléyades 1000. Suyo los montes y valles sin fin. Ricos tesoros él puede contar, mas se hizo pobre. Vivió aquí en este mundo tu ser por salvar, porque Él quería que lo acompañaras en su reino. Y el Dios creador, que no necesita nada, que es autosuficiente, que existe en sí mismo, te invita a que lo acompañes. La Reina Valera dice, para que estuviesen con Él. Y yo me pregunto, ¿qué es estar con Jesús? Porque no es estar en Jesús. Eso lo hemos visto ya, un término teológico que habla de nuestra posición como hijos de Dios. Y qué bueno si estás en Jesús. Pero estar con Jesús va un poquito más allá. Estar con Jesús implica una relación, una actitud de búsqueda, donde tú buscas la presencia de Dios. Nosotros hablamos de términos como buscar el rostro de Dios. Y yo sé que son expresiones cristianas de la iglesia y quizás tú dices, ¿qué quiere decir eso? Pero cuando tú de madre tenías tu bebé en tus manos, tú le mirabas la carita, ¿verdad que sí? Y ese bebé buscaba tu voz, ¿verdad que sí? Buscaba tu rostro. ¿Por qué? Porque es una relación. Dios lo que quiere es una relación con nosotros. Jesús quiere una relación con nosotros. Y Jesús, esa noche que tuvo que escoger esos 12 hombres, dice el pasaje de Lucas que se fue a orar toda la noche y estuvo con Dios en oración. Él era Dios y decidió estar con Dios, porque en su condición de hombre él entendía: yo necesito buscar la presencia de mi Padre en este momento.
Es como dice el libro de Romanos, buscar ser transformados según la imagen de Cristo, parecernos a Jesús. Y estar con Jesús para mí también implica un sentir de necesidad. ¿Tú sientes necesidad de estar con Jesús? Porque de vez en cuando nosotros nos damos cuenta, wow, yo oré 17 veces hoy y no he estado con Jesús todavía. Y a veces tenemos que cerrar el teléfono que el Señor lo bendiga. Y tenemos que apagar la televisión y salirnos de donde está la computadora. Y yo me siento en mi escritorio y tengo 4 pantallas. Que el Señor las reprenda las 4. No, que las bendiga porque es donde trabajo, donde estudio. Pero ¿sabes qué? A veces yo tengo que pararme de ahí e irme a otro sitio porque si me quedo ahí estoy viendo y no estoy con Jesús. Y necesito apartarme y me paro en la ventana que mira hacia mi patio. Y allí yo digo, ay Señor, ayúdame en el día de hoy a bregar con todos los problemas que yo tengo o que vienen. Que no son míos la mayoría, pero me has puesto en esta situación. Hay que saber que yo necesito estar con Jesús. Sentir la necesidad. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted se enamoró la primera vez. ¿Quién se acuerda? Cómo tú llamabas a esa persona y te pasabas horas hablando de absolutamente nada. Y a veces ni hablabas. Tú lo que querías era estar con esa persona, ¿verdad que sí? Así que el discípulo tiene que estar con Jesús, pero Jesús también le dijo a ellos, o los escogió y los nombró apóstoles. Para 2 cosas, dice Marcos, para predicar y para ejercer autoridad. Y yo vuelvo y repito nuestra declaración de misión. Existimos, ¿para qué? Para proclamar, que es otra palabra para predicar, y la cambiamos porque algunas personas piensan que esto es predicar. Que solamente los que se paran en el púlpito predican. Pero ¿sabes qué? Tú predicas todos los días mucho más alto que yo cuando vas caminando a tu trabajo, cuando te sientas en tu oficina, cuando estás ahí en tu fábrica donde tú trabajas. Tú estás predicando con tu vida. Y por eso nosotros añadimos modelar también. Porque a veces predicamos mucho más alto con lo que hacemos que con lo que decimos. Así que todos, diga todos conmigo, todos predicamos. ¿Y qué es lo que predicamos? Lo que dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también Jesús dice para que tengan autoridad sobre los demonios. Y yo quiero que tú escuches este día, porque tú como discípulo tienes una autoridad cedida a ti, dada a ti, con la cual tú tienes autoridad sobre el mundo espiritual que te rodea. Nosotros le tenemos miedo al diablo y eso no debe ser así. Respetamos su poder porque tiene poder. Respetamos lo que puede hacer porque se mueve en un mundo que es espiritual, que no es el que nosotros entendemos y conocemos bien. Pero Jesús te dio autoridad sobre los demonios a ti. Te dio autoridad sobre el diablo a ti. Pero no autoridad para hacer hazañas, para que te vean, sino autoridad para arrebatarle almas a ese diablo. Porque Jesús dijo, yo he edificado esta iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Nosotros somos los que atacamos las puertas del infierno. ¿Para qué? Para arrebatar almas de ahí, para predicar el evangelio de salvación, el evangelio que liberta. Y Jesús te dio a ti esa autoridad ya. Tú tienes esa autoridad, pero no es tuya. Y no es para que seas señor sobre otra persona. Porque está de moda hablar de hijos espirituales. Yo soy hijo de un solo padre, espiritualmente hablando. Hay muchas personas que han
tenido mucha influencia positiva en mi vida, mi papá. Pero él no es mi padre espiritual. Mi padre espiritual es Dios. ¿Hay personas que han tenido influencia en tu vida? Sí. Pero cuidado con esas personas que quieren ponerse por encima de ti y pedirte que les rindas cuentas espirituales a ellos, como que ellos son intermediarios entre Dios y tú. Yo no veo eso en la Biblia en ningún sitio. Todo creyente tiene autoridad cedida, no es nuestra, para ejercer dominio sobre nuestro enemigo, que es un enemigo que cautiva, que esclaviza, que tiene presos a las personas. Y Jesús te dijo, tú tienes autoridad para ir sobre las puertas del infierno y arrebatar almas para Jesús. Él es quien salva, yo soy quien proclamo. Y Jesús ha decidido que ese es su modelo. Te guste o no, tú eres el apóstol de Jesús aquí en esta tierra. Y para ser apóstol tienes que ser discípulo. Y que Jesús sea quien te ha llamado. Este hombre, en un sentido, es famoso por una cita. Se llamaba Martin Niemöller. Era un pastor en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Él protestó en contra del régimen nazi y Hitler lo encarceló. Y él es famoso por esas palabras, quizás no se ven bien, pero hemos escuchado esta frase. Él escribió, primero vinieron por los socialistas y no dije nada porque no era socialista. Luego vinieron por los miembros de uniones y no dije nada porque no era miembro de una unión. Más tarde vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Entonces vinieron por mí y no quedaba nadie que hablara por mí. Y es una expresión que se ha hecho famosa y se cita mucho dentro de los círculos de personas que abogan por los derechos civiles de la gente. Alguien tiene que levantar la voz por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Digan amén. Y este pastor duró 8 años en la cárcel. Hitler sabía que era una persona de mucha influencia y lo quería convencer de que cambiara. Y envió a uno de sus mejores amigos, que ya había cambiado, para que fuera a visitar a Martin Niemöller en la cárcel y lo convenciera de que diera su voto de afirmación por el régimen nazi. Y cuando este hombre, amigo de Martin, llegó a la cárcel, le dijo, Martín, ¿qué haces tú aquí? Y Martin Niemöller le respondió, mi amigo, ¿por qué no estás tú aquí? Y yo te pregunto, ¿estás en la lista? ¿Estás en la lista de Jesús? Él te llama hoy. Él te llama a que estés con Él, a que seas su mensajero. Ahora, ¿fueron estos 12 hombres héroes desde que empezaron? ¿O son seres humanos como tú y como yo? Llamados, como tú y como yo, a estar con Jesús. Y enviados, como tú y como yo, a proclamar el glorioso mensaje de salvación. ¿Son héroes ellos nada más? ¿Solamente ellos son héroes o tenemos nosotros el mismo llamado? Estos 12 apóstoles que vemos conmemorados en todas estas iglesias, estos héroes, ¿son ellos nada más los héroes? Yo digo que no. Yo digo que los 12 apóstoles son héroes como tú, porque Jesús te ha llamado a ti también. Tú también puedes proclamar el glorioso mensaje de salvación. Tú también puedes ser el mensajero, el instrumento que Dios usa para que una persona diga, yo quiero seguir a Jesús. Pero tú vas a tener que estar con Él. Vas a tener que obedecer lo que Él te dice. Vas a tener que decidir que sí, tú quieres ser un apóstol, un enviado, un mensajero
como fueron estos hombres. Si ellos fueron héroes, pues tú y yo podemos ser héroes también. Y lo que los hizo a ellos héroes fue que obedecieron el llamado de Jesús a estar con Él y a proclamar el mensaje de salvación con autoridad. Lo que hacen los verdaderos discípulos. Y por medio de esa obediencia, Dios los usó y revolucionaron al mundo. Estos 12 pescadores, hombres como tú y como yo, seres humanos regulares de familia, gente no espectacular, algunos de ellos casi ni sabían leer y escribir, revolucionaron el mundo. Y tú eres parte de esa revolución gloriosa también que arrebata almas del infierno para que conozcan las gloriosas virtudes de aquel que los ha llamado a su luz admirable. Tú y yo tenemos la misma visión, la misma misión, el mismo llamado, la misma autoridad. Pero saben, yo no quiero estatuas. Yo solo quiero escuchar al final las palabras de Jesús. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero estatuas. Ninguno de nosotros quiere estatuas. Conmemoramos a nuestros héroes, pero tú y yo somos héroes también. Querida iglesia, hemos hablado ya por varias semanas sobre este tema de ser un verdadero discípulo de Jesús. Y ser el instrumento que Dios usa para que otras personas también sean discípulos de Jesús. Y que esas personas hagan discípulos de otras personas. ¿Usted dice amén conmigo? Porque eso no es nada nuevo. Es la única misión que tiene la iglesia. Pero yo quiero que tú pienses conmigo un momentito. Piensa con cuidado si es eso lo que estamos haciendo como nuestra prioridad en esta iglesia, o si otras cosas han llegado a ser más importantes. ¿Tú te unes conmigo en oración? Para que lo más importante sea lo más importante. Queremos ser una iglesia que cumple la misión que Jesús nos dejó. Y esa misión es hacer discípulos que hacen discípulos. Las otras cosas que hacemos aquí son extra. Son adicionales a. Son para prepararnos para lograr esa misión. Yo quiero orar contigo hoy. Y por las próximas semanas vamos a seguir tratando este tema. Porque si algo se nos graba, es que tenemos que volver a las raíces, a lo radical, a lo que comenzó, a la única misión que Jesús nos ha dado. Y a cambiar programas por un estilo de vida. Y los programas vienen después. Y Dios nos da programas. Pero queremos ser discípulos que hacen discípulos. Dobla tu cabeza conmigo, Señor. Te damos gracias en esta tarde porque tu plan eterno nos incluye a nosotros. Y tú que pudieses haber hecho por ti, tú completamente solo esto. O quizás mandar un ángel, uno solo, a proclamar este evangelio por todo el mundo, lo hubiese hecho quizás mucho mejor que nosotros. Pero tú nos invitas a que te acompañemos. Nos llamas a estar contigo,
Ayúdanos, Jesús, a hacer lo que hicieron esos 12 hombres ese día. Dijeron que sí, no sabiendo lo que iba a pasar, no teniendo todas las instrucciones, no sabiendo lo que les iba a costar, solamente confiando en las palabras de este hombre que los llamaba. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser héroes como ellos. No por buscar estatuas, sino por escuchar de ti esas palabras un día. Ven, bien, buen servo y fiel. Sobre poco has sido fiel aquí en la tierra, sobre mucho te pondré allá en el cielo. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar de ti, Jesús. Gracias por hacer lo posible por nosotros. Tu iglesia te da gracias en el día de hoy. Tu iglesia te ha celebrado, Jesús. Te bendecimos, te glorificamos. Nos unimos a esas palabras que leímos al principio. Aleluya. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ponte de pie conmigo.